Bismillahirrahmanirrahim. Santísimo y misericordioso. Agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en este. Hoy, 3 de junio, se conmemora el 31 aniversario del fallecimiento del imán Jomeini. Que en paz descanse. El fundador de la República Islámica de Irán. El imán Jomeini falleció el 4 de junio de 1989 a la edad de 87 años en el hospital de Teherán, la capital iraní, como consecuencia de varios ataques cardíacos en casi 10 días, cuando habían transcurrido una década de la revolución, aquello de 1979, y el establecimiento de la República Islámica. El día de hoy, los invitados especiales, entre ellos tenemos a Castillo, director y representante legal de la Comisión Islámica Ahlul Bayt para Colombia. También tenemos con nosotros el hermano Víctor, miembro de la comunidad islámica de Ahlul Bayt y musulmán ya hace varios años. Vamos a transferir en estos momentos una pregunta directa que nos hacen por el interno al director Ibrahim Cantillo. ¿Por qué conmemorar hoy el aniversario, la conmemoración de los 31 años de fallecimiento del imán Jomeini? Señor Marlon, ¿cómo está? Muy bien, alhamdulillah. Contento de estar extendiendo obviamente nuestra condolencia por la muerte de Jomeini. La pregunta tiene mucha importancia, es decir, nos preguntan por qué conmemoramos la muerte de Imam Jomeini, es decir, por qué más bien no dejamos pasar la fecha y dejamos que eso pase y olvidarlo, como volteando la pregunta. Pero es muy difícil, la verdad es que en la historia, a través de la historia, han habido profetas muy importantes y cada uno ha dejado una obra y ha dejado un mensaje en el cual la humanidad hoy en día recuerda. Estamos hablando de profetas de miles de años. Luego, después del último profeta del Islam, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, él dejó el último libro sagrado, a quien le fue revelado, el Sagrado Corán, y además de toda la enseñanza y toda la tradición que él dejó al mundo. Luego de ellos están los imames de Ahlul Bayt, desde el imam Ali alayhi salam hasta el imam Hassan al-Askari, y toda la evidencia del último imam, el imam al-Mahdi, que está en ocultación. Luego de ellos, hemos tenido una serie de líderes, de personas, obviamente no imam, como en el nivel de Ahlul Bayt, pero grandes personas que por su conocimiento, que por su ejemplo, que por su piedad, que por su trabajo, que por su entereza han transformado el mundo. ¿Y de quién estamos hablando esta noche? De Imam Jomeini, un hombre a quien gran parte del mundo islámico y el mundo no islámico llamó el conquistador de corazones. Y conquistador de corazones, ¿por qué? Conquistador de corazones, ¿por qué? Porque estábamos en una época antes del 79, una época donde la República Islámica de Irán, hoy República Islámica de Irán, en aquella época no era República Islámica, era el reino del Shah, era Irán, Irán del León, Irán del Rey, Irán del Castillo, Irán de la cooperación con Estados Unidos, con Israel, con Inglaterra. Era el Irán alejado en su gobierno del Islam. Pero el pueblo tenía, obviamente, tenía en su corazón y tenía en su alma un vacío.
un vacío y una falta, y que muchas de las personas estaban sintiendo la opresión, tanto del gobierno de Irán, el gobierno de Irán en aquella época del Shah, a través de Estados Unidos, que iban a Irán, hacían lo que querían, a través de leyes que eran absurdas, y que de toda la injerencia internacional. Entonces el pueblo iraní se sentía mal, el pueblo iraní estaba cada vez perdiendo los valores éticos, morales y religiosos, porque además de que esta injerencia internacional y que además también la cooperación con el rey de algunos pseudosabios estaban destruyendo el Islam. Y un hombre, cuyo nombre ya el hermano Eduardo lo ha manifestado, Ruhollah Khomeini, a través de unas misivas, a través de un discurso, a través de unos cassettes, porque en aquella época eran cassettes, a través de unos libros, a través de reuniones con pequeños grupos de compañeros y grandes grupos de compañeros en algunos momentos, pudieron manifestar y llevar el mismo mensaje que el profeta del Islam recibió y transmitió cuando Meca estaba en manos de los opresores. El mismo mensaje que Imam Ali alayhi salam le daba a la gente cuando había sido arrebatado el califato o el gobierno islámico después del profeta. El mismo mensaje que el Imam Hassan alayhi salam o el Imam al-Hussein alayhi salam transmitió, enseñó, que era: nos mantenemos lejos de la opresión y no colaboramos con los opresores y no colaboramos, tampoco somos opresores. Y luego el Imam Khomeini, que es quien es nieto del Imam al-Hussein alayhi salam, en un país que estaba poco a poco desmoronándose moralmente, estaba poco a poco desmoronándose hasta en la cultura persa, porque se estaba americanizando, dijo no más. Y poco a poco, a través de un mensaje con la mejor de las guías, que seguramente era la guía del imam de nuestro tiempo, llevó algo que se llamó la explosión de luz para la humanidad, la cual es la revolución islámica de Irán. Entonces, es absurdo que nosotros no recordemos con orgullo, con honor, con respeto a un hombre de estas calidades. Es que nosotros en la historia reciente de nuestros libros, de nuestra historia contada, narrada, escrita o verbalmente, no hemos visto un personaje como Ruhollah Khomeini. No lo hemos visto. Es más, el mundo islámico no puede decir que ha tenido un líder como Ruhollah Khomeini en los últimos 300 o 400 años. Hemos tenido algunos personajes que han sido protagonistas de historias. Hemos tenido algunos personajes que se han apropiado de algunas tierras. Hemos tenido personajes que han corrompido al Islam. Hemos tenido personajes que han intentado llevar a cabo una revolución y no han podido. Hemos tenido gente buena quien no pudo lograr el objetivo. Pero no, Imam Khomeini fue diferente. Imam Khomeini fue una persona que sobrevivió a ataques dentro de Irán, sobrevivió a ataques fuera de Irán, sobrevivió a la persecución del Estado, sobrevivió a digamos, intrigas dentro hasta de las personas que lo rodeaban. Entonces, es absurdo pensar que nosotros no vamos a recordar la muerte de Imam Khomeini. Un día como el de hoy y como el de mañana, en la historia de la República Islámica de Irán, nunca se vio un funeral tan grande y tan numeroso, porque la gente lloraba a su líder, lloraba al padre de esta patria. Murió de causas naturales, porque Allah subhanahu wa ta'ala así lo dispuso. Pero el legado de Imam Khomeini está hoy en la República Islámica de Irán, está en Irak, está en todo el Golfo,
está en América del Norte, está en América Latina, en África. ¿Quién no recuerda a Imam Khomeini? ¿Quién no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros y seguramente nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Pero a qué nos referimos? A que este ícono llamado Imam Khomeini merece esta celebración tan sencilla que tenemos en época de pandemia, pero también merece que hoy y todos los días le recordemos con honor y con orgullo, porque gracias a él y a su trabajo y a su dedicación, y que nunca desfalleció, la República Islámica de Irán, que es la preparación de la venida del Imam al-Mahdi, pudiese ser desarrollada. Hoy recordamos, saludamos a todos quienes nos acompañan esta noche y doy la palabra a nuestro hermano Víctor, quien preparó también algo importante sobre Imam Khomeini, y seguimos en la transmisión. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Buenas noches. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contento de poder estar acompañándolos a través de las redes y del entorno virtual, pues para compartir un poco de esta historia que ya venimos escuchando las palabras del hermano Marlon, y que es muy importante recordar cada año quién fue el Imam Khomeini y cuál fue su rol, no solamente en la gesta de la revolución islámica que conocemos que en el 79 ya dio su triunfo final, pero que en realidad no fue eso solamente, sino fue el inicio de un proceso muy largo, un proceso que todavía está dando frutos, y de una educación continua de varias generaciones dentro del Islam, luego de una época un tanto sombría, un tanto oscura, a causa del gobierno del Shah y de las dinastías que venían ocultando de manera tanto abierta como cerrada el contenido del Islam, el valor no solamente ético, sino también político, social y económico de un movimiento que no se reduce únicamente a la oración. Sabemos que el Islam tiene componentes para toda la vida, capaz de explicar elementos tan profundos, tan místicos como el más allá, como también ser una respuesta clara y contundente para los problemas de la actualidad, para los problemas de cada época, de cada generación, que tienen que ver con el otro, con la relación y la vida en sociedad. Entonces, el mensaje del Imam Khomeini a lo largo de su vida siempre fue: hay que conocer estas fuentes del Islam. No hay que rechazar ese contenido político que, bueno, hemos visto. Recientemente salió un famoso sheikh wahhabí a decir que no podíamos protestar, que los musulmanes no teníamos nada que ver con la política. Por supuesto que eso es una opinión polémica y sobre todo eso, una opinión. No tiene un fundamento real, un asidero correcto en la lectura del Corán y de los hadiths del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que tanto él como su familia, que la paz de Dios sea con ellos, dejaron muy en claro en su vida y también con sus narraciones que el Islam es político y que el Islam responde a la tiranía, a la injusticia, a las imposiciones arbitrarias. Y de esa manera, lo que hizo el Imam Khomeini no fue algo nuevo, fue justamente traer a colación, traer al presente de su momento el mismo mensaje del Señor de los Mártires, de Imam Hussein, alayhi salam, quien entregó su vida por una causa política, y es mantener el Islam vivo que hoy en día conocemos, protegerlo y resguardar, como fue encomendado a Ahlul Bayt, alayhi salam, la protección del Islam y la protección del Corán. Entonces, yo quería sencillamente empezar con la lectura de unas palabras del señor embajador de la República Islámica de Irán en Bogotá, que no nos pudo acompañar, pero son unas palabras a propósito
de esta conmemoración y de esta fecha, entonces me gustaría compartirles este texto que él tiene, que él elaboró para esta época y que es un saludo también muy especial para, para la comunidad y sobre todo para los seguidores del Islam y los seguidores del Imam Khomeini. Entonces dice así: buenas tardes a todos y a todas. Quiero aprovechar esta ocasión en el aniversario del fallecimiento de Imam Ruhollah Khomeini, Rahmatullah Alayh, para extender un saludo de solidaridad y hermandad para toda América Latina. Sabemos que la luz que este hombre de carácter firme e implacable encendió hace décadas sigue iluminando los corazones de los creyentes y de miles de revolucionarios en todo el mundo. No es una luz que se haya apagado con su muerte el 3 de junio de 1989. Tampoco se apagó en los años siguientes cuando su legado siguió prosperando en las manos de Sayyid Ali Khamenei para llevar la revolución islámica de Irán al lugar en el que hoy se encuentra. Este aniversario de la partida de Imam Khomeini, quien fue despedido por más de 10 millones de personas, es una oportunidad para recordar quién fue ese ser luminoso, espiritual y de firmeza ideológica. Imam Khomeini se acostumbró desde muy joven a reconocer que las injusticias se combaten con la ternura de la misericordia y también con la fuerza de un luchador convencido en su causa. Y esta era la causa del Imam: acercar a su pueblo, en especial a los creyentes, a la promesa de Dios Todopoderoso. Por eso decimos que Imam Khomeini es una evidencia de Dios, porque su movimiento revolucionario abrió las puertas para que la justicia, el respeto, la paz, la prosperidad y la equidad volvieran a estar en manos de la gente y no de los poderosos al servicio de la política de la muerte. En nombre de la Embajada de Irán en Bogotá, queremos felicitar primero al pueblo iraní por continuar creyendo en este camino que floreció en 1979, que se ha mantenido gracias al trabajo de hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes, profesionales, luchadores y todas las personas que combaten a diario las mentiras inventadas por Occidente para desestabilizarnos. Este camino es duro, pero tiene una certeza. Por eso Imam Khomeini dijo: toda nuestra infelicidad es por la debilidad de la fe y por la fragilidad de la certeza. Si creemos en nuestra fe y enfrentamos a los orgullosos con la verdad, seremos triunfadores como hoy está triunfando la República Islámica de Irán. En segundo lugar, queremos felicitar al pueblo colombiano y latinoamericano que ha conocido la luz de Imam Khomeini y ha puesto en práctica sus enseñanzas. Sabemos que los discursos y palabras del Imam despertaron y fortalecieron los corazones de los verdaderos revolucionarios en Occidente, y que la revolución del Imam proporcionó un camino para un nuevo amanecer social de América Latina. De esta manera surgió un nuevo continente listo para reclamar sus derechos. Hemos perdido la conexión con el que en este momento estaba realizando una lectura, un mensaje dirigido hacia pueblos que se encuentran bajo opresión continua. Esperamos que nuevamente el hermano Víctor pueda acceder para que continúe. Mientras tanto, vamos a hablar con el hermano Ibrahim Cantillo, director del Centro Islámico Ahlul Bayt, y es preguntar al señor Marlon: ¿se vive después de años la revolución islámica? 41. La realidad ha pasado por varios y cada importante historia, tanto la historia de Iraní como la de Nubia. Por ejemplo, en la historia de lo que hoy recordamos, la muerte de Khomeini, es un capítulo, un suceso muy importante, porque el fundador de esta era una corriente para mirar de qué manera este pueblo iba a salir adelante, y era una buena estaba y alumnos de Khomeini. Afortunadamente se observó desde un principio, cuando falleció el imam
y todo el fervor del pueblo lo acompañó a su tumba y lo acompañó en su cortejo y lo acompañó en todo. Eso vivificó la historia y vivificó, digamos, el valor moral y ético del Islam en este país. Luego los sabios de la Revolución Islámica escogen por testamento y sugerencia de Imam Khomeini a Imam Khamenei, quien era la persona más preparada y la persona que también tenía conocimiento, moral, ética y liderazgo para continuar conduciendo, digamos, los caminos de esta revolución. Y observamos que, bueno, la Revolución Islámica tuvo 8 años de injerencia extranjera a través de una guerra impuesta, donde más de 15 países a través de Irak, y de Saddam, atacaron varios puntos de la República Islámica. Y era muy curioso. Saddam decía, en menos de un mes estaremos en Teherán, y no pudieron entrar a Irán. No pudieron ni siquiera ingresar a las fronteras del sur de Irán. Entonces, estamos hablando de que estamos iniciando la Revolución Islámica, cuando el ejército iraní no era tan fuerte como el que tiene hoy en día, y que tampoco la Fuerza Armada era tan estructurada ni tan experimentada. Pero, es decir, la obra divina es cuidada por Dios y por sus seguidores. Y hemos visto luego el paquete de sanciones, tanto económicas como políticas, diplomáticas, que ha recibido la Revolución Islámica desde este momento hasta el día de hoy. Hemos visto sucesos tan desagradables y tan desafortunados como el asesinato selectivo de líderes también. Shahid Raja'i, Shahid Mutahari, muchísimos que han hecho parte de la lista de los mártires que fueron asesinados por el sionismo y por los Estados Unidos y por la gente de ellos en Irán, que estaban en aquella época. Hemos visto también que en la historia más moderna, todo el martirio que hubo de los científicos nucleares. Es decir, si nosotros hablamos de la historia de la Revolución Islámica de Irán, los jóvenes de Khomeini, los seguidores de Khomeini, todos estos jóvenes que combatieron en la frontera contra Saddam, eran leales, estaban preparados. Y muchos de ellos luego llegaron a ocupar grandes cargos de poder en Irán. Y podemos decir nuevamente que toda esta configuración digamos, de intentar torpedear la Revolución Islámica, lo que ha hecho es fortalecerla. Antes de la Revolución Islámica, Irán era un país que no producía nada, no producía muchos bienes y servicios. Era un país que todo lo traía de fuera, un país petrolero, que todo tenía el dinero para comprar todos los bienes y servicios, entonces no se preocupó por la producción nacional. Cuando la Revolución Islámica llega a su triunfo, uno de los principales, digamos, banderas era establecer un movimiento económico independiente que fortaleciera la producción nacional para que estos países que bloqueaban y sancionaban no tuvieran poder sobre Irán. Y así fue. Irán poco a poco fue produciendo sus propios alimentos, fue produciendo sus medicinas, fue produciendo sus armas, fue produciendo todo, lo cual le dio un éxito en la independencia, porque cuando usted no depende de nadie, usted puede tomar sus decisiones. Entonces, han sido muchos capítulos, pero uno de los capítulos importantes de las historias recientes de Irán era cuando no me acuerdo el año en este momento, pero cuando en la segunda elección del presidente Ahmadinejad hubo un complot internacional tan fuerte que intentaron hacer creer al mundo que había un fraude electoral y que el candidato que tenía la oposición y que tenían los gringos en Irán, pues no ganó. Y por no ganar, entonces toda la prensa internacional se volcó en contra de Irán, mostrando el supuesto fraude y la falta de respeto contra los derechos humanos, por muchas cosas. Y hubo un tiempo, un mes muy fuerte, donde un grupo pequeño salió a la calle, pero sin muchos destrozos. Y ahí estaban todos los canales internacionales, los CNN, la Deutsche Welle y muchos más allí pendientes para mandar una información errónea. Dice y sale el líder de la Revolución Islámica de Irán, Imam Khamenei,
donde hace un llamado solo con una palabra, un mensaje al pueblo, y le recuerda al pueblo de dónde venía la opresión, antes de la revolución, y los progresos, y todo lo importante que se había obtenido, el pueblo él dijo, manifestó que salga a la calle todo aquel que respalda esta revolución. Y fueron millones de personas las que salieron a la calle a respaldar la revolución islámica de Irán. Nunca se había visto un mar de gente con esta forma. Se acabaron las conspiraciones, se acabaron todas las cosas, y en manos del pueblo quedó el poder, tal cual como lo es hoy en día. Y luego, más adelante, vemos este año, en marzo de este año, el desafortunado martirio de Imam Qasem Soleimani, donde despertó y vivificó nuevamente el orgullo islámico de la revolución islámica, al ver que un líder como este, un militar como este, un hombre de piedad, de paz como él, había sido asesinado por Shaitan al-Akbar, como lo decía Imam Khomeini, a los Estados Unidos. Shaitan al-Akbar es el gran Satán. Pero que ellos pensaban que por la muerte de Shahid Soleimani, la revolución islámica iba a desfallecer y que la gente iba a tener miedo de los gringos, y lo contrario, el pueblo iraní se levantó sin ninguna restricción y mostró su apoyo a la revolución islámica. Salir a un gran cortejo fúnebre y salir a apoyar a Qasem Soleimani era volver a rendir, digamos, una forma de testimonio, de acuerdo con el líder supremo de Irán. Y esto ayudó a que hoy la revolución islámica de Irán es más fuerte, con todas las sanciones que tiene, sea más fuerte, y que además el pueblo lo respalde. Y que todas las conspiraciones que el señor Trump o que los otros han tenido, hayan tenido un éxito negativo, o sea, perdieron. Pensaron que al asesinar a Qasem Soleimani iban a destruir la revolución islámica. Hoy está más fuerte. Hoy tienen miedo de ellos. Y el miedo lo demuestran el paquete de sanciones que cada día imponen, y que todo lo que hacen quieren buscarle un lado negativo. Señor Marlon, continuamos con otra pregunta que nos hacen por acá. Y es que nos dicen que el imán Khomeini es un teólogo y un clérigo destacado en el mundo shia, también en el mundo suní. ¿Cree usted que sigue siendo un ejemplo para los grupos de resistencia en todo el mundo? Es que, él mismo lo decía, la revolución islámica de Irán es una explosión de luz para la humanidad. Es decir, la inspiración de una revolución islámica está allí, y muchos pueblos lo intentaron seguir. Lo que sucede es que estos modelos, estos países, digamos como Egipto, un ejemplo, no pudo llegar a concretarlo porque el liderazgo no era fuerte de las personas que lo comandaban. Digamos que Imam Khomeini, además de ser un clérigo, además de ser un gran ayatollah, además de ser un hombre místico, además de haber sido un hombre de valores éticos, morales, era un gran político. Y le enseñó al mundo islámico, le recordó al mundo islámico que la religión y la política no están separadas. Y que lo más absurdo es pensar que están separadas, porque Rasulullah, el profeta del Islam, cuando configuró el gobierno islámico en el Hijaz, mostró política y mostró religión, mostró piedad, pero mostró regla, mostró equidad, pero mostró oración, mostró el libro sagrado, pero mostró el resultado en lo económico, en lo social y en lo político. Entonces, Imam Khomeini le recordó al mundo islámico en especial que esa fractura entre la religión y la política no existía, y que pensar que separarlos hace la vida del hombre más feliz es un error, porque una revolución o un país o una constitución que no está inspirado en Dios, que no está inspirado en Allah, no tiene fundamento y no tendrá éxito. Seguimos con el hermano Víctor. Nos preguntan por acá, por internet, nos dicen que según el libro de Guinness Records, en el funeral del imán Khomeini asistieron un promedio de 10.2 millones de personas.
Cada año cientos de miles de iraníes se congregan en el mausoleo del imán en el sur de Teherán. ¿Usted cree, hermano Víctor, que se seguirá viendo este tipo de asistencia para la conmemoración del imán Jomeini en los próximos años? Bueno, hermano, es una buena pregunta, sobre todo porque en estos tiempos de incertidumbre sobre las grandes congregaciones, las movilizaciones masivas, es una pregunta que no solamente envuelve a los seguidores de Imam Khomeini y a quienes han reconocido el Imam Khomeini una figura importante en la historia, sino que también se está diferentes formas de congregación masiva. ¿Qué pasará también con el Hajj de este año? ¿Qué pasará cuando lleguemos a Harram y sean las y Arbaín y los encuentros para acordarnos de Imam Hussein, alayhi salam? ¿Qué pasará con todas estas manifestaciones? Lo que sí es cierto es que a partir de la muerte, del martirio de Qasem Soleimani, la revolución se vivificó, se fortaleció muchísimo más de lo que ya lo estaba, y sin embargo, este hecho lamentable sirvió también para unir mucho más al pueblo iraní y a los seguidores también de Ahlul Bayt. Esto, puesto que el líder de la revolución, Khamenei, mostró también esa cara humana a pesar de que se tratara de un ataque cobarde. Primero dio una respuesta desde el punto de vista islámico y es ojo por ojo, diente por diente, pero además de eso mostró el lado misericordioso y eso tiene que ver con la unidad del pueblo que se expresó, se volvió a congregar con el hermano Marlon. No fue un acontecimiento aislado, sino que ya en el corazón de los creyentes ya está la experiencia de Karbala, ya está la experiencia de recordar a esos líderes que dieron todo por el Islam, por mantenerlo vivo. Y recordarlo no es únicamente llorar, no es únicamente lamentarse, es también actuar en la vida de estas personas que partieron de este mundo. Y por supuesto, creo que aunque fuera el récord Guinness ¿cómo se dice? De la ceremonia fúnebre más grande del mundo, no se va a quedar únicamente en el pasado, sino que en el futuro veremos cómo volveremos otra vez a reunirnos y también cómo se va a fortalecer incluso más a partir de los hechos recientes y que nuevamente Irán está cobrando una protagonismo en sus mártires, cobrando un protagonismo a nivel mundial, como también se va a recordar y se va a reflejar ese espíritu revolucionario desde hace 40 años en los hechos que están por venir, que inshallah siga mostrando el triunfo del buen carácter de los verdaderos creyentes y de los verdaderos revolucionarios. Y precisamente en este punto creo que me había quedado con la lectura de la carta del discurso del señor embajador. Solamente leeré el párrafo final que tiene que ver con esto, porque precisamente es un saludo y un recordatorio como también el Imam Khomeini es una figura significativa para las luchas y para las revoluciones del último siglo en América Latina. Entonces, finalizo. En segundo lugar, queremos felicitar al pueblo colombiano y latinoamericano que ha conocido la luz de Imam Khomeini y ha puesto en práctica sus enseñanzas. Sabemos que los discursos y palabras del Imam despertaron y fortalecieron los corazones de los verdaderos revolucionarios de Occidente, y que la revolución del Imam proporcionó un camino para un nuevo amanecer social de América Latina. De esta manera surgió un nuevo continente listo para reclamar sus derechos sin renunciar a su fe y a la promesa de Dios para los seres humanos. Agradecemos a todos los que continúan este legado y lo mantienen vivo para que más y más personas conozcan la vida y la obra del Imam Khomeini, quien a pesar de su humildad trajo los frutos de una revolución que hoy en día sigue a paso firme. Especialmente agradecemos a la comunidad de musulmanes de Colombia
por continuar en esta misión y le deseamos muchos éxitos cercanos y lejanos. Que Dios los bendiga. Y bueno, esto también, si tenemos tiempo, me gustaría hablar precisamente de la obra de Imam Khomeini, quien, como hemos dicho, además de ser un gran líder en la práctica, un líder de un país entero, también fue un gran sabio a nivel del fiqh, a nivel del Irfán, a nivel del conocimiento. Uno de sus textos más famosos, más replicados y más traducidos a otras lenguas es un libro que se llama El Gobierno Islámico, en el que da las pautas, antes de que ocurriera la Revolución Islámica, da las pautas de cómo sería un gobierno islámico y cómo sería eso que se llama el Wilayat al-Faqih, o la guía, el camino, la guía de los sabios, básicamente. En ese texto, sobre todo si leemos la introducción que se escribió después de publicado, en el que Imam Khomeini se dirige a los jóvenes, a los que van a ser los portadores del futuro de la revolución, nos vamos dando cuenta de lo que hemos venido hablando, y es de que no hay una fractura entre religión y política, o entre lo espiritual y también la responsabilidad social, sino que precisamente van integrados. Entonces Imam Khomeini empieza diciendo unos puntos contundentes hacia esa crítica de los orientalistas y hacia esa crítica también de Occidente de considerar que el Islam es una religión atrasada, una religión que solamente se interesa por temas que consideran no son importantes, como el parto, la menstruación, el matrimonio, las reglas en torno a esto, como si el Islam fuera solamente un compendio de jurisprudencia y no tuviera un mensaje de transformación social, como lo fue en el momento en el que el profeta del Islam vivía en el Hijaz, como también lo ha sido en estos 1400 años de historia. Entonces empieza a decir que de hecho solamente hay una proporción de 50-1 en cuanto al contenido del Corán, siendo más o menos 49 de esas 50 partes tratan temas que son sociales, temas que son políticos y que tienen que ver con la relación entre los individuos y la relación de los individuos con Dios y la relación con los huérfanos, con los necesitados, etcétera, etcétera, mientras que solamente una o dos partes tratarían estos temas puntuales de leyes prácticas, etcétera. En ese orden de ideas, este argumento sirve para otra crítica que se ha hecho, para responder a otra crítica, y es a que el Islam no le otorga un papel preponderante a esos grupos marginados, sino que sencillamente es para perpetuar estructuras de poder que ya existían, cuando es todo lo contrario. El Islam en su raíz misma es monárquica, el poder de unos pocos, y ataca a esas oligarquías desde el seno mismo, desde cuando consideramos quiénes fueron los primeros 3 creyentes después del profeta del Islam, en esa época en la que se empezó a revelar el Corán, son precisamente una mujer, un joven y alguien que había sido un esclavo, es decir, 3 grupos que habían sido históricamente marginados y sacados de cualquier decisión política. Son los primeros 3 que demuestran esa fe, y el Islam le habla justamente a esos grupos. ¿Por qué es un mensaje liberador? Porque rompe todo ese tipo de cadenas que se perpetuaban por la tradición y por el gobierno de unos pocos. Entonces, en esto se justifica la revolución islámica. No es una revolución únicamente a nivel de lo legal y de lo constitucional, sino que es una revolución que abarca todas las esferas y estadios de la sociedad. Entonces, es muy crítico Imam Khomeini de esos intentos que había antes de los colonizadores de tener un poder establecido en Irán, cuando importaron, básicamente hicieron copy-paste de la constitución belga para Irán, le metieron algunos aspectos islámicos para no causar descontento, pero ese fue el momento en el cual Imam Khomeini dio el paso hacia adelante en la organización de esa revolución, cuando dijo, no nos dejemos engañar, nos quieren contentar con estos pequeños
regalitos en cuanto a derechos, pero eso no es suficiente. Tenemos que verdaderamente conseguir ese gobierno basado en la historia del Islam, y es un gobierno de la guía de los sabios, de los que verdaderamente están conociendo ese mensaje divino y lo saben interpretar de la mejor manera, porque no hay mejor gobierno que el gobierno que viene de Dios, el gobierno que viene descendido, que desciende en forma de Corán, de unas leyes que ya están hechas. Es decir, el Islam no inventa los estandartes, los portadores del Islam no están inventando nuevas cosas, sino que eso ya viene directamente de Dios, y de lo que se encarga tanto el profeta como su purificada familia, como los protectores de ese mensaje, es sencillamente de gobernar conforme a esas leyes. Entonces, el Islam que propone el Imam Khomeini es un Islam renovado, pero que no renuncia a ese fundamento, a cómo se había establecido en el comienzo del Islam, que debía ser el gobierno de una sociedad. Entonces, ese es el punto fundamental de la obra de Imam Khomeini, que debemos también estudiar mucho, porque a veces se habla mucho desde el desconocimiento, mucho de lo que se ha dicho en redes y en los medios de comunicación, se cita mucho lo que pasó con Salman Rushdie, etcétera, las polémicas, pero no se conoce verdaderamente el pensamiento revolucionario, el pensamiento teórico, hasta me atrevería a decir un pensamiento decolonial, anticolonial, que tiene el Imam Khomeini y que llegó a la práctica, por supuesto, con sus errores y con sus dificultades, pero que llevó a cabo un gran ejercicio de gobierno que hoy en día sigue dando sus frutos. Y con eso, pues me gustaría cerrar con esa reflexión, conocer ese pensamiento de Imam Khomeini, estudiarlo para saber las razones por las cuales hoy la revolución ha tomado estos caminos y que siguen dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por su participación. Vamos ya a concluir con una última pregunta al director del Centro Islámico Ahlul Bayt, y es que hace pocos meses hubo un vil asesinato por parte de Estados Unidos y fue el general Soleimani. Señor Marlo, ¿cree que a través de este asesinato se logró el decaimiento de la revolución o al contrario? Luego del martirio del general Soleimani, muchos, pero cuando digo muchos, del lema y de la bandera que los iraníes manifestaron en sus grandes marchas, que la cual por una parte repudiaban el asesinato del general Soleimani y por otra respaldaban la revolución islámica, era: ahora no hay un general Soleimani, ahora hay muchos general Soleimani. Lo que quiere decir que el pueblo iraní no se limitó simplemente a despedir a un mártir, sino a seguir el ejemplo. Y yo creo que la historia nos va a demostrar que no era un general solamente quien podía tener la capacidad de liderar y de combatir el terrorismo en la región, que no era únicamente una persona como él, grande, sino que el ejemplo de él se ve reflejado en otros combatientes y en otros grandes generales. En el soldado, desde el soldado que está prestando el servicio militar hasta los grandes de las cúpulas. El general Soleimani despertó en el mundo entero, más allá de la Revolución Islámica de Irán, digamos, un descontento en contra de los Estados Unidos y de Israel, que también manifestó haber estado detrás del martirio del general. Mostró un descontento, pero también ha habido un efecto dominó en el mundo. Es decir, los Estados Unidos no pueden haber asesinado al general. Vemos que el imperio va hacia abajo y el mundo está viendo, a pesar que los medios de comunicación y el mismo presidente quieren tapar con el tema de la pandemia y quieren tapar con todo este tema mediático, la caída del imperio. Lo estamos viendo. Yo creo que eso está dentro de muchas narraciones, eso está dentro de los cálculos, que los imperios opresores van a caer. Y este está cayendo en la economía, en la política,
en lo militar, en todo. Es decir, se muestra hoy un desespero de los asesinos de Qasem Soleimani ante muchos hechos. Un hecho desafortunado, que es el tema de salud interior de los Estados Unidos, que nadie quiere que una persona muera ni por una enfermedad ni por nada. Esto es un tema de humanidad que lo apartamos, pero estamos hablando de la poca experticia que tiene el dirigente que mandó a matar a Qasem Soleimani para solucionar sus propios problemas. Y vemos hoy que la opresión se nota cada vez más. Vimos hace pocos días, nunca, eso fue el caso que detonó, digamos, una bomba. Pero el caso del racismo en los Estados Unidos se ha visto constantemente, hace parte de su historia. Lo que pasa es que ya la gente no tiene miedo, ya la gente sale y protesta, y ya la gente muestra su inconformidad, y no importa que lo maten, no importa que vaya a la cárcel, no importa nada. Importa que es que la gente ya está cansada del engaño, está cansada de la manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Que aún el mundo no ha visto la respuesta de los creyentes en contra de los opresores en lo que tiene que ver el martirio de Qasem Soleimani. Para cerrar esta charla, aquel que quiera analizar la revolución islámica de Irán tiene que verla desde otros puntos de vista, no desde el punto de vista de otras fallidas revoluciones. Y uno de los puntos importantes es que la columna vertebral, digamos que el muro principal de la revolución islámica de Irán son los mártires y la sangre de los mártires. Tanto los mártires de Karbala, porque esta revolución es inspirada en Karbala, como los mismos mártires de Irán. Eso no lo entiende Trump, eso no lo entiende Netanyahu, eso no lo entiende los enemigos que están conspirando a ver cómo destruyen el gobierno islámico. No entienden y no lo van a entender porque su capacidad de raciocinio solamente está en crear guerras, detonar armas y asesinar personas. Y no miran que hay un carácter revolucionario, un carácter fuerte, inspirado en personajes que solamente los musulmanes sunitas y chiitas han conocido a través de la historia. Imam Khomeini, desde que Imam Khomeini llegó al poder, porque él ya tenía un poder como líder, pero cuando llega a la revolución como el gran líder, una de las primeras cosas que enseñó era la unidad islámica. La unidad islámica fue uno de los pilares fundamentales. ¿Para qué? Para poder preparar el camino de la venida del Imam al-Mahdi, por ejemplo. Y de ahí en adelante muchas cosas más. Entonces, un mensaje importante a los opresores, un mensaje importante a los que están dividiendo la comunidad islámica hoy en día, un mensaje importante a aquellos que hacen pasquines y los están enviando por redes sociales, un mensaje importante a los estúpidos que piensan que porque estén haciendo videos y estén haciendo manipulaciones en contra de Imam Khomeini, en contra de la revolución islámica, en contra de los shias, van a tener el éxito. Poco a poco hemos visto que cada vez que conspiran y cada vez que inventan mentiras, el éxito está de parte de nosotros. Le pedimos a los enemigos que sigan difamando, que sigan haciendo toda la tontería que siempre hacen, que al final vemos los resultados. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos a Dios grande y majestuoso que le dé protección a la República Islámica de Irán y a su líder Imam Khamenei, a todas las personas que hay detrás de esta revolución en Irán y alrededor del mundo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos a Dios que proteja a nuestras familias, nos proteja a nosotros y que nos dé la guía recta. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé siempre la muestra al camino recto y que cuando veamos la posibilidad de desviarnos o de cambiar nuestro rumbo, nos vuelva y nos enderece. Pedimos a Dios, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos muestre el camino para la unión con los musulmanes, sunitas, chiitas, no importa de cualquier escuela. Pedimos que los cristianos, que los judíos no sionistas, las buenas personas estemos juntos y unidos para recibir los mejores mensajes, las mejores cosas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nunca permita que los enemigos, los seguidores de Shaitán, puedan manipularnos y puedan cambiar nuestra convicción y nuestra vida. Imam Khomeini, una noche como la de hoy, te agradecemos tu legado, agradecemos todo tu sacrificio, además de todos los mártires, tanto lo de Karbala como lo de Irán, el camino que hoy tenemos en América Latina, en Colombia, de tener una luz pequeña del Islam Shia, del Islam de Ahlul Bayt,
el cual nos ha dirigido nuestra vida y nos da una esperanza de un mundo mejor. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala éxito en esta vida y la otra. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muchísimas gracias, hermano Marlon. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en esta gran conmemoración. Ya hasta el próximo año nos estaremos viendo y esperemos que también puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Señor, dígame. Tenemos un programa que podemos empatarlo con esta celebración y que lo ha hecho Islam al Día. Islam al Día es un canal que ha transmitido desde hace un par de meses contenidos importantes para el fortalecimiento del conocimiento islámico. Tenemos hoy a las 19 en Colombia, Islam al Día, un programa en vivo, el cual presenta nuestro maestro, el Sheikh Suheil, y que están como invitados el Sheikh Abdul Karim Paz, el gran Sheikh Faisal Morgel, y dos invitados más, Sayid Marcos Tenorio y Sebastián Salgado. Los invitamos a que sigan este programa luego de que colguemos aquí en unos 40 minutos adicional para que completemos el conocimiento sobre Imam Khomeini y por qué recordamos su muerte esta noche. Muchas gracias y un abrazo.